Ahí va. Ahí sí se escucha. Es una unidad más chica de información. Puede ser un 1 o un 0, encendido o apagado. Si queremos expresar más información, podemos utilizar un byte, que consta de 8 bits. Aunque un byte igual utiliza unos y ceros, cada uno de estos números tiene un valor distinto dependiendo del lugar en el que esté. Si vemos cada dígito como una casilla, cada una tiene un valor que es una potencia de 2, solo que va aumentando mientras agregamos más números hacia la izquierda. Entonces las casillas a la extrema derecha empiezan con 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y así los números que siguen. Así que el primer dígito equivale a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Y sorpresivamente con este sistema se pueden representar muchos números. Lo único que se tiene que hacer es sumar todos los bits que estén activos. Por ejemplo, el número 100100011 es igual a 147. Esto es porque agregamos 128, 16, 2 y 1, que equivale a los dígitos que tienen un 1. Así que en un byte de 8 dígitos, si activamos todos con el número 1, el número máximo sería 255. Con este lenguaje, una computadora puede almacenar prácticamente cualquier dato, solo que para una sola letra necesitas 8 bits. Y para un solo emoji necesitas al menos 4 bytes. Y para almacenar más información como música, video, fotos, etc., necesitarás un montón más de bytes. Bien, vieron que ahí decía que el número más grande que se puede escribir es 255, pero siempre le tenemos que sumar el 0, y eso nos da los 256 que les decía hace un rato. Eso les puede servir como para entender y poder saber el valor de un número en binario. Bien. Ahora, recién en el video mostraba cómo se agrupan estos ceros y unos de a 8. Esa va a ser 8 bits, o sea, 8 ceros y unos, van a formar lo que yo voy a llamar un byte. Y el byte va a ser la mínima unidad de información. Alguna información que pueda tener sentido para mí. Entonces, el bit por sí solo no se va a utilizar. Se van a utilizar agrupados de a 8. Y esa va a ser la mínima unidad de información. En un byte se puede almacenar, por ejemplo, una letra, un asterisco, un carácter, lo voy a llamar, ¿sí? En esta tabla, que yo traté de ponerles las medidas de capacidad más relevantes para este momento, si bien en la bibliografía tienen algunas más, vamos a aprender no más que hasta acá. En esta columna traté de ponerles algo para que ustedes se imaginen qué cosa se puede medir usando esa medida de capacidad. Es importante las medidas de capacidad aprendérselas. Es una de esas pocas cosas que yo les diría, y apréndanselas de memoria. Pero es una cosa que hay que saber, porque después vamos a hablar de cuánto almacena una cosa, de cuánto ocupa una película. Y si uno no tiene idea, no va a poder seguir la clase, ¿sí? Esto es como el ABC de lo que tenemos que saber. Sobre todo esto que estamos hablando hoy. Bien, fíjense, la mínima unidad de información, dijimos un byte, que está formado por 8 bits, y un carácter suele ocupar uno solo. La medida que le sigue, que es un kilobyte, posiblemente muchos saben que un kilo, el prefijo kilo significa 1000, ¿no? Un kilómetro son 1000 metros, un kilogramo son 1000 gramos, no sé. Tantos K seguidores, de seguidores, uno sabe que el K está representando 1000. Bien. Uno puede encontrar en otras bibliografías que en lugar de decir 1000, dice 1028. Pero nosotros vamos a tomar este valor. Puede encontrar 1028, puede encontrar 1000. Nosotros vamos a tomar 1000. Sobre todas las cosas,
porque es más sencillo para imaginarnos y para hacer cálculos. El 1028 viene de acá. Perdón, 1028 dije, cualquier cosa, 1024. El 1024 viene de acá. Si ustedes encuentran, por ejemplo, que un kilobyte son 1024 bytes, viene de este valor, que es el 2 elevado a la 10. Pero en ese momento nosotros vamos a tomar este valor que es más exacto. Bien, un kilobyte entonces van a ser 1000 bytes. ¿Qué se suele usar? O sea, ¿qué se suele medir usando kilobytes? Y, por ejemplo, lo que se llama un texto plano. Un texto plano sería un texto sin imágenes, sin nada más que texto. ¿Sí? Claro, un archivo de Word sería un archivo de Word que no le agregaste ninguna imagen. Eso sería un texto plano, sí. Inclusive, por ejemplo, el Windows, cuando vos guardás los archivos, te los suelen mostrar, lo más chiquito que te muestra es un K, un kilobyte. Ahora, no significa que un texto no puede ocupar más espacio, ni que lo podría medir en otra cosa. Pero es un tema de sentido común, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy a medir ahora el escritorio en el que estoy trabajando, lo más lógico es que yo lo mida en centímetros. Lo podría medir en kilómetros, pero sería absurdo, ¿no? Podría medir. Como podría decir, bueno, ¿cuántos centímetros hay de acá a Mar del Plata? ¿Quién va a medir eso en centímetros? Pero se podría si quisiera, ¿sí? Bueno, entonces entiendan que esto que yo les estoy poniendo es como para tener una idea, ¿sí? Fíjense, la medida que le sigue al kilobyte es el megabyte. Ahora, a partir de acá, van a ver que de una medida a la otra, siempre multiplicamos por 1000. O sea, un kilobyte que son 1000 bytes. Un megabyte que van a ser 1000 kilobytes. Y si hago 1000 por 1000 me da 1.000.000 de bytes. ¿Qué se suele medir en megabytes? Y por ejemplo, una foto, una pista de audio, las aplicaciones, vieron que ustedes se bajan el teléfono, dice, no sé, cuántos mega ocupa. Acá, fíjense que lo que están viendo son archivos, ¿no? Un texto, un archivo de Word, por ejemplo, un archivo de Excel también suele ser un texto plano, ocupa poco espacio. Una foto, una pista de audio, una aplicación son archivos que yo estoy bajando adentro de alguna memoria, algún tipo de memoria. Ahora ya cuando hoy en día pasamos a la medida que sigue, que es el gigabyte, ese ya suena más en otras cosas. Por ejemplo, si yo les digo, no sé si usan ya, porque no se usa mucho, ¿no? Ya. Un pendrive. ¿Tienen un pendrive? ¿Alguno tiene un pendrive? Sí, profe. ¿Qué capacidad tiene el pendrive? 16 gigas. Claro, la medida es en gigas. Bien, un gigabyte va a ser 1000 megabytes y van a ser 1000.000.000 de bytes. Entonces, por ejemplo, películas, la memoria SD o micro SD, los pendrives, la memoria RAM de una computadora o del teléfono celular, la memoria interna del teléfono celular, todo eso se suele medir en gigabytes. Bien, del gigabyte pasamos al terabyte, que van a ser obviamente 1000 gigabytes, 1.000.000.000 de bytes. Bueno, ahí, por ejemplo, hoy en día la mayoría de los discos rígidos ya vienen en esas medidas. O sea, un disco rígido de una computadora personal suele tener a lo mejor un disco de una capacidad de 1 terabyte. Puede ser que tenga menos, puede ser que tenga más, pero digamos, por ahí andamos. Bueno, ya cuando
pasamos de esta medida, pasamos al que sigue, es el petabyte, que va a ser 1000 terabytes, 1000 billones de bytes. Ahí ya entramos en ciertas suposiciones, porque no, digamos, yo ya acá no les puedo decir, bueno, esto es así. Estuve buscando. Dice acá, encontré que la cantidad de información que procesa el buscador de Google, solo el buscador de Google, por día son unos 20 petabytes. Es decir, todas las búsquedas que todos los seres humanos de la Tierra hacemos usando el buscador de Google en un día, dicen que más o menos serían 20 petabytes. La medida que le sigue es un exabytes, que van a ser 1000 petabytes, o sea, 1 trillón de bytes. Acá dicen, por ejemplo, algunos dicen que toda la información almacenada en Internet se puede medir en exabytes, otros dicen que ya se mide en zettabytes. La verdad, es muy difícil decirlo. ¿Por qué? Después vamos a ver un poco más en detalle, pero toda la información que está en Internet está almacenada en distintos servidores. Y nadie puede saber cuáles y cuántos son esos servidores y cuánta información tiene cada uno de estos servidores. Con lo cual, nada, entramos también en el terreno de las suposiciones, pero estamos hablando de medidas muy enormes. Igual yo les estoy dando hasta el zettabyte porque digamos que sí, que todo lo que está almacenado en Internet ya está en zettabytes. Pero bueno, la que sigue ya la aprenderán. A lo mejor dentro de 4 o 5 años ya la tendremos que usar. Yo cuando empecé, la memoria de la computadora se medía en kilobytes. Sí, hace mucho, sí. Soy vieja, sí. Sí, se medía en kilobytes. Pero bueno, también esa es la velocidad que esto ha ido creciendo. A veces uno lo mira en retrospectiva y asusta un poco la velocidad a la que la tecnología está avanzando. Bien. Y esto lo fui aprendiendo en el uso. Estas tres ya me las tuve que aprender de memoria. Pero usé un viejo truco que es, nada, armar esto, miren. Trucos mnemotécnicos. Ven que ahí dice PES, ¿no? PEZ, ya está. Con eso no se olvidaron más en qué orden van. Otra palabra no se puede armar con eso. Entonces, esas cosas, ustedes decís, es una pavada, pero a lo mejor ningún profesor se los explicó alguna vez. Pero sí, a lo mejor en el jardín de infantes se aprendieron las letras con una cancioncita y esas cosas no se olvidan. Bueno, esos son recursos de estudio cuando uno tiene que aprenderse alguna cosa de memoria. Bien, vamos a hacer un pequeño intervalo, 5 minutos.